dar inicio. Vamos a iniciar con el estudio de la primera carta a los Corintios. Como les indiqué, la metodología que vamos a utilizar es un análisis bíblico desde el contexto de la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, donde están los mandamientos, un contexto bíblico en su totalidad, análisis histórico crítico desde la perspectiva de esta congregación, de esta comunidad de Escuela de Torá Verdad de Vida, es decir, desde la perspectiva nazarena. Entonces, mis hermanos, vamos a dar inicio en este momento. Vamos a, antes de iniciar con el análisis del primer capítulo, vamos a hacer un análisis o vamos a compartir algunos datos históricos de dónde surge esta carta o para quién va dirigida esta carta y qué era esta comunidad que se encontraba en Corinto. Corinto fue una ciudad-estado ubicada en el istmo de Corinto, la estrecha franja de tierra que conecta el Peloponeso con la Grecia continental, lo que la convertía en un importante punto de comercio y tránsito. En el siglo I, después de la era común, era una ciudad de gran importancia económica y cultural en la Grecia antigua. La ciudad había sido reconstruida por Julio César en el 44 antes de la era común, tras su destrucción en el año 146 antes de la era común. Estos son algunos datos históricos que debemos tomar en cuenta al momento de estudiar esta carta de Primera de Corintios. Es muy importante porque debemos entender a qué comunidad va dirigida, ¿no? A qué comunidad Pablo dirige esta carta. Bien, dice también, la religión en Corinto era diversa, con templos dedicados a varios dioses griegos, siendo el más destacado el templo de Afrodita. Las sacerdotisas afroditas conocidas con hieródulas, a menudo se involucraban en práctica de lo que se conoce como prostitución sagrada. Antiguamente en los templos esto era legal, digamos, ¿no? Esto significaba que ofrecían servicios sexuales como parte de los rituales religiosos. Se creía que estas prácticas eran una forma de acercarse a su deidad y obtener su favor. La sociedad corinta era cosmopolita, con una mezcla de griegos, romanos y otros pueblos. Esto creó un ambiente de pluralismo religioso y cultural. Y vuelvo y les repito, es importante que conozcamos todos estos datos porque entonces vamos a entender por qué Pablo empieza a hablar o empieza a corregir ciertas dificultades que estaban aconteciendo en esta comunidad. Y cómo Pablo en esta carta va a emplear la Torá, cómo va a emplear la Torá para hacer estas reestructuraciones de algunos problemas que estaban aconteciendo dentro de las comunidades o de la comunidad de Corinto en el siglo I. Entonces, ahora sí que ya tenemos en cuenta este contexto histórico, es importante también que dentro del contexto crítico entendamos algo. Primera de Corintios no es una sola carta. Desde el análisis crítico que se le hace a esta carta, eh, es de conocimiento de los académicos que esta carta antiguamente no era una sola carta, sino que eran dos cartas que en su momento, cuando ya se crea el canon bíblico, o por lo menos desde que se tiene conocimiento, que es a partir de la primera compilación que hace Marción del Ponto, ya se conoce como Primera y Segunda de Corintios. Pero antes de que se conozca como Primera y Segunda de Corintios, Primera de Corintios era dos cartas que se unieron. Entonces, esto es lo que se conoce como la hipótesis fragmentaria. Y es así, pues, como se menciona que Primera de Corintios era dos cartas. La primera carta es la que es enviada a los de la casa de Chloe y la segunda carta es la que es enviada a los de la casa de Estéfanas. Entonces, todos estos datos yo ya los he compartido en el canal de Ciencias Bíblicas. Se puede ir al video de primera y segunda carta de los Corintios. Ahí yo doy más detalles de estos datos que les estoy compartiendo en este momento.
Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Porque durante el análisis que vamos a estar haciendo durante las siguientes semanas de esta carta, voy a estar nuevamente mencionando estos datos. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el capítulo uno, el cual le he subtitulado como la, la división en la congregación o en la comunidad, que era cómo inicia esta carta. Una de las problemáticas que vemos que Pablo va a empezar a corregir en Corinto es algo que estaba aconteciendo, que era una división en las congregaciones. Entonces vamos a analizar desde el verso 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1. Inicia Pablo con la presentación. Pablo, llamado a ser el apóstol de Yeshua, por la voluntad de Yahweh y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Yahweh que está en Corinto, a los santificados en Yeshua, el Mesías, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro amo Yeshua, Mesías, amo de ellos y nuestro. Verso 3. Gracia y paz a ustedes de Yahweh, nuestro Padre, y el Señor Yeshua, el Mesías. Gracias doy a mi Elohim siempre por ustedes, por la gracia de Yahweh que les fue dada en Yeshua, el Mesías. Entonces, algo importante que debemos rescatar de estas palabras, de esta presentación que hace Pablo, es que él hace una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, hace una diferencia entre el creador, al cual le llama Yahweh, nuestro Elohim, y hace diferencia hacia Yeshua y lo llama amo, ¿no? Nunca vemos que Pablo hace una mención como que si fuera el mismo. O digamos, nunca vamos a leer, por lo menos en este encabezado, que dice Yeshua, nuestro Padre eterno, sino que sí hace la diferencia, ¿no? Ahora, algo importante que ustedes pueden notar ahí en la pantalla es lo que yo les he puesto, ese sombreado, ¿no? Eh, Según el análisis crítico que se hace en esta carta, es que aquello que ustedes ven ahí sombreado, que dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro amo Yeshua, Mesías, se cree que fue una frase o una oración que se introdujo al prólogo, digamos así, de esta carta. ¿Para qué? Para que la carta suene de una forma más universal. Lo mismo que acontece en la carta de Colosenses. Se introduce esta frase, sobre todo, que dice a todos los que invocan el nombre de Yeshua en cualquier lugar. Entonces, ya una carta que fue destinada para Corinto ya no va a ser leída solo en Corintio, sino que va a ser leída en cualquier lugar donde se invoque en el nombre de Yeshua. Esto es algo que sutilmente se agrega, ¿no? Pero a la final tampoco es que cambia, digamos, el sentido de la carta, sino que más bien una carta que iba a ser local, ahora es una carta universal, digamos, que cualquier congregación van a poder leerla, como hoy en día la estamos analizando nosotros también, ¿no? Bien, pasemos a la segunda diapositiva y leemos en el verso 5, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca del Mesías ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en algún don, esperando la manifestación de nuestro amo Yeshua el Mesías, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro amo Yeshua Mesías. Fiel es Yahweh, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Yeshua, nuestro amo. Está dividido Cristo, si ustedes se dan cuenta también, en el verso 9. En el verso 9 al final también está la palabra, está dividido Cristo, sombreado en rojita. En sus Biblias Reina Valera sí se encuentra, ¿verdad? Ya, quiere decir que si yo le sombré aquí es porque no se encuentra por lo menos en la traducción en griego. Ya, entonces si es que se encuentra en su Biblia, pueden hacer ustedes la corrección. Si no, pues bueno, está bien, podrían dejarlo pasar. Ahora, algo más que yo añadí aquí abajo en la imagen es lo que ustedes pueden leer, ¿no? Ahí,
que es la palabra día, ¿no? La palabra día en griego dice hémera. Ahí la mayoría de los manuscritos, que es también como se encuentra en nuestra Biblia, dice día, pero en otros manuscritos ponen parusía. Y parusía es, en la traducción, significa venida. Quiere decir que en algunos manuscritos usted va a encontrar que dice en el día de la venida de nuestro amo Yeshua, mientras que en la mayoría de manuscritos sí va a encontrar en el día de nuestro Adón Yeshua. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y leemos lo siguiente en el verso 10. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro amo Yeshua, Mesías, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es aquí cuando ya inicia, ¿no? Pablo a empezar a, digamos, a ir al tema por el cual empezó a escribir esta carta. Ya se enteró que hay una división entre los hermanos y por eso ahora empieza a decir, eh, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro amo Yeshua Mesías, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto no quiere decir que todos debemos pensar iguales y todos vamos a tener la misma opinión, no. Pero lo que trata de enseñar Pablo es en el margen de respeto, en el margen de que mi opinión, de que lo que yo pienso no difiera con el del hermano en el sentido de que no me va a dividir, que es lo que estaba pasando en este momento. Estamos viendo que las diferentes opiniones que podrían estar surgiendo en esta comunidad estaba causando divisiones entre ellos. Y por eso más adelante vamos a leer que en algunos casos estaban diciendo yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Kefa. Es por eso mismo, ¿no? Porque se había creado esta división, a lo cual Pablo dice, yo prefiero que todos ustedes estén en un mismo pensamiento, unidos en una misma mente. Y ya vamos a continuar leyendo, ¿no? ¿A qué se refiere también cómo debemos estar unidos? No. Dice en el verso 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, y es aquí pues donde vemos que esta carta, la primera fracción de esta carta de los Corintios, que inicia en el capítulo 1, hasta el capítulo 11:1, esta carta que es la que fue enviada de la casa de Chloe, entonces ya inicia Pablo diciendo, ellos me informaron, los de la casa de Chloe me informaron que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Kefa, y yo del Mesías. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Algo importante que no quiero dejar pasar es la palabra que dice aquí, fue crucificado Pablo por ustedes. Sabemos claramente que dentro de la legalidad de la Torá jamás hubiera sido posible que Yeshua haya sido crucificado de la forma como ejecutaban los romanos, sino que como fue un juicio que se hizo conforme a la Torá, conforme a la legalidad de la Torá, y pues vemos en los relatos de los evangelios que fueron los principales de Judea, de Jerusalén, quienes le hicieron el juicio. Entonces, entendemos claramente que el juicio que se le hace a Yeshua es el ahorcamiento, digamos así, en el madero o en un árbol. Entonces, quiero hacer este pequeño comentario es para que entendamos también de que no fue crucificado en una cruz como normalmente se nos ha enseñado, sino en una estaca, en un madero que nosotros ya sabemos cómo fue la posición. Ya. Entonces, ahora sí, ya vemos que Pablo empieza a hablar sobre esta problemática que había acontecido en la comunidad de Corintios y que estaba causando división, tanto así que ya se habían organizado algunas fracciones, algunos bandos, digamos así, como es común, ¿no? Es común en todas las comunidades, es común que a veces surjan estos problemas de que tal vez algunos hermanos se sientan más identificados con un hermano, otros con otro,
y se van creando este tipo de divisiones, pero cuando todo esto evoca en que opiniones de este grupo, digamos, yo pienso que mi opinión está mejor que la del grupo de acá, entonces ahí surgen este tipo de problemas, que es lo que está empezando a tratar Pablo, ¿no? Divisiones, y es lo que él quiere corregir, que no hayan estas divisiones. Ahora, algo importante que yo les puse aquí abajo un comentario es lo que ustedes están leyendo ahí, dice, está Cristo dividido, y ahí ustedes entre paréntesis pueden leer lo que está escrito en griego. Está Cristo dividido, dice, algunos de los mejores expositores lo presentan como una afirmación, es decir, Cristo ha sido dividido por vuestras controversias. Es decir, que como en el griego no vamos a ver los puntos digamos, los signos de pregunta, eso no existe en el griego, algunos académicos no leen esta frase como está Cristo dividido, como está en la Biblia Reina Valera, sino que Pablo hace una afirmación, no hace una pregunta, sino una afirmación. A causa de todo lo que ustedes están haciendo, estamos notando algo. ¿Qué estamos notando? Que Yeshua, que el Mesías, está dividido. ¿Por qué? Porque ustedes han causado esta división. Porque la congregación no es ni de nadie, no es de ningún líder. La congregación es de Yeshua. Y cuando surgen estas problemáticas, lo que estamos haciendo es causando un daño a ese cuerpo de Yeshua, el cuerpo de Mesías, que es parte de las enseñanzas de Pablo, ¿no? Bien. Ahora vamos a leer unos comentarios críticos en la siguiente diapositiva sobre 1 Corintios 1:11 y 1 Corintios 1:12. En el versículo 11 vamos a leer lo siguiente. Me ha sido dado a conocer, que es lo que está escrito en el versículo 11, ¿no? Había oído estos tristes rumores hacia el final de su estancia en Éfeso, por los de la casa de Cloé. En griego solo tiene por los de Cloé. Pablo menciona sabia y amablemente su autoridad para estos informes. Nada se sabe de Chloe o su casa. Se ha conjeturado que Estefana, Fortunato y Acaico, Corintos, que estaban ahora con Pablo en Éfeso, pudieron haber sido esclavos o libertos de Chloe. Es decir, que si está la probabilidad de que fueron dos personajes, de cómo está dividida la carta, ¿no? A los de la casa de Chloe y a los de la casa de Estefana, es muy probable que haya sido incluso problemáticas que del mismo lugar salieron las preguntas. Pablo, está aconteciendo esto, ¿qué tú opinas? ¿Cómo podemos solucionar? Y llevaron la carta. Pero en el mismo lugar también llevó a alguien que probablemente pudo haber sido un esclavo de Chloe, en este caso Estefana. Él lleva la carta también, muy probablemente también de parte de Chloe. Es importante, ¿no?, que mantengamos estos datos porque nos permite tener un conocimiento, digamos, más amplio de la carta. Y así vamos a entenderlo de una mejor manera. Ahora vamos a leer este comentario de 1 Corintios 1:12. Dice lo siguiente, lo que voy a leer lo que dice, lo elimina del texto. Nos vemos obligados, dice, a explicar qué es una glosa que algún lector del códice original inscribió en el margen tomándolo prestado de 1 Corintios 3:23. ¿Cuál es la glosa? Lo que ustedes pueden ver aquí en griego, ¿no? Cuando está hablando de Cristo, en el versículo 12, ¿no? Dice, bien, entonces bueno, hay una pequeña glosa que pudo haber sido introducida. Una glosa es un comentario que en los manuscritos griegos, por lo general, siempre ustedes van a ver que en los márgenes, digamos en los espacios en blanco, se ponen ciertos comentarios que más adelante terminan siendo estos comentarios puestos como parte de los versos bíblicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí para que ustedes tomen en cuenta ese detalle. Y continuamos a la siguiente diapositiva. 1 Corintios 1:14 al 18. Doy gracias a Yahweh de que ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Y esto lo dice porque, si ustedes se dan cuenta, también dicen en algún momento, alguno de estos grupos, yo soy de Pablo. Entonces dice Pablo, ¿por qué ustedes están tomando mi nombre para causar también una división? Yo por último ni los he bautizado.
ni les he hecho la inmersión. Y debemos entender ese contexto, ¿no? Es importante que debemos tener en cuenta que la inmersión en el siglo I, sobre todo en Judea, tenía una acción de autoridad. Si ustedes investigan un poco cómo era la cultura en Judea en el siglo I, sobre todo en las sinagogas, los maestros eran los que hacían la inmersión a los discípulos y ese maestro tenía una autoridad sobre ese discípulo, tanto así que los discípulos oraban al Eterno en el nombre de su maestro. O sea, vemos que la misma enseñanza que hace Yeshua cuando dice todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre, no es algo porque Yeshua se lo quiso inventar, era algo que ya era cultural y que sabemos que si Yeshua lo dijo es porque era aceptable, incluso delante del Eterno, una acción como esa. ¿Por qué? Porque también de la cabeza del maestro dependía todo. Si algo pasaba a la comunidad, a la sinagoga, en el siglo I, el Eterno, en este caso, rendía cuentas con su maestro, ¿no? No con los discípulos, porque Él es el encargado de llevar a ese pueblo, Él es el encargado de llevar a esos discípulos hacia el Eterno. Entonces, por eso Pablo hace mención, ¿ustedes por qué se toman mi nombre? Para decir que son de mi grupo. Yo no he propuesto ningún tipo de división. Aquí la división la han propuesto ustedes y ahora incluso yo soy parte de la división. Claro que no. Yo a ustedes no los he bautizado, dice. Incluso dice, a los que yo he bautizado es a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, es importante que entendamos estas palabras de Pablo, ¿no? Yo no tengo, digamos, autoridad sobre ustedes como un maestro que les haya hecho inmersión. Él es el líder de las congregaciones de Corintios, pero eso no da cabida para que ellos lo tomen como principal de la división o de los bandos. Ah, no, tú eres de Apolo, pues bueno, yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Kefa. Entonces, vemos que Pablo empieza también a corregir esto. Yo, a los únicos que he bautizado, Crispo y Gallo, y estos eran personajes, digamos que bastante importantes dentro de los que estaban con Pablo, digamos, en el servicio, ¿no? ¿Quién es Crispo? Ahí ustedes pueden leer en la parte de abajo, que yo les dejo este cuadro, dice, era el principal en las sinagogas, y esto nosotros lo encontramos en Hechos 18:8. Y Gallo, que también era una persona, digamos, importante dentro de las comunidades de Pablo, dice, en su casa residía Pablo, mi anfitrión y de toda la congregación, escribe Pablo en Romanos 16:23, ¿no? ¿Y quién es Estéfana? Estéfana, según Primera de Corintios 16, del 15 al 17, dice que era las primicias de Acaya. Es decir, eran de los primeritos que se convirtieron o hicieron teshuvá o retornaron a la obediencia a la Torá o al pacto en Acaya. Entonces, estos eran los personajes que estaban del lado de Pablo en el servicio, ¿no? En el servicio. Aquí no hay bandos, en el servicio. Bien, entonces continuamos en el verso 17. Pues no me envió el Mesías a bautizar, sino a predicar el buen mensaje, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la estaca de ejecución del Mesías. Porque las palabras de la estaca es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo Pablo empieza a, a a lidiar con esta problemática y empieza a decir, pues yo no les he bautizado para que yo tenga, digamos, una honra como para que ustedes creen esta división. Porque aquí el principal es Yeshua. Él fue el que fue ejecutado en la estaca. ¿Ya? Él fue ejecutado en la estaca y yo solamente he sido elegido para llevar ese mensaje. El mensaje de que ya se pagó la culpa que el pueblo tenía, ya se pagó la transgresión que el pueblo tenía en su contra delante del Eterno, y mi trabajo, mi labor es llevar ese mensaje. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Hasta donde nosotros conocemos,
Pablo fue elegido como el apóstol a los gentiles, ¿no? Que también podemos nosotros entender que esa palabra que se traduce comúnmente como gentiles, podemos traducirla también como helenos. En el griego es etnos, también se puede entender como alguien no judío. Y cuando se dice no judío, no necesariamente quiere decir que tiene que ser alguien de las naciones, sino como nosotros entendemos que ocurre esto, ¿no? Que entendemos que el pueblo de Israel, las tribus del norte, que fueron llevadas en cautiverio por los asirios, ellos se encontraban entre las naciones. Y de esto hay prueba por todas las escrituras, ¿no? Tampoco creo que tenemos que entrar en detalles, ¿no? Sabemos que Pablo, la función de Pablo fue esta, llevar el mensaje a aquellas 10 tribus que se encontraban entre las naciones y decirles la culpa que había sobre ustedes ha sido pagada, ahora sí pueden volver al pacto. ¿Y a través de quién? A través de Yeshua, porque él pagó en la estaca de ejecución la culpa de ustedes. Entonces, bien, vemos que esa era la función de Pablo, ¿no? De llevar el mensaje. Y continúa diciendo en el verso 19. Pues está escrito, ocultaré la sabiduría de los sabios. Muchas gracias. Ocultaré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y esto es lo que está escrito en Isaías, ¿no? En Isaías, para ser más preciso, creo que es Isaías 29. Ahí dice esta frase, ¿no? Ocultaré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Y esta palabra que dice aquí, disputador de este siglo, ese disputador es alguien, nosotros podríamos entenderlo como alguien que siempre está creando debates, ¿no? Debates. ¿Dónde está el que debate de este siglo? Bien, entonces aquí vemos que Pablo va a mencionar esta frase que está en Isaías, como dando a entender de que el Eterno cerró para las naciones, incluso para los principales de Judea, el conocimiento de lo que él estaba transmitiendo, del conocimiento que él estaba llevando, ya que era el conocimiento de las buenas noticias. Por eso dice, ocultaré la sabiduría de los sabios, que fueron las mismas palabras que en algún momento también escuchamos de Yeshua, ¿no? Porque tú ocultaste de los sabios este conocimiento y se lo entregaste a ellos, a los más pequeños. Entonces, vemos cómo Pablo hace esta referencia, digamos una referencia bíblica, ¿no? De cuando está hablando de la sabiduría y menciona a Isaías específicamente diciendo, ocultaré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Yahweh el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, ya que el mundo no quiso seguir el camino del Eterno, y esto es algo que bastante hemos explicado, ¿no? Nunca ha habido, según las palabras de Pablo también, nunca ha faltado quien predique, quien enseñe el camino del Eterno. Siempre ha habido, desde los tiempos de Noé, Abraham, siempre ha habido quien enseña el camino del Eterno. Entonces, no están, digamos, libres de decir, yo nunca lo he escuchado. Ya siempre ha habido quien enseñe. Por eso dice que en su momento el Eterno ocultó la sabiduría del mundo y decidió dárselas a aquellos que van a ser salvos. Y esa palabra salvos debemos entenderla desde el contexto de nosotros, una comunidad nazarena, alguien que va a ser que ha sido elegido para escapar. No, no es alguien que va a irse al cielo, sino alguien que ha sido elegido para escapar de lo que ya sabemos que va a acontecer, ¿no? El juicio al mundo. Entonces, bien, dice, pues ya que en la sabiduría de Yahweh el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mesías crucificado o al Mesías ejecutado por los judíos, ciertamente tropiezadero,
y para los helenos, locura. Ahora, algo que yo les puse en ese cuadrito es un pequeño comentario crítico, ¿no? Ahí pueden ver ABC. Ese ABC son tres códices. El códice A es el códice alejandrino, el códice B es el códice vaticano y el códice C es el códice Efraín y Rescripto. Los tres códices son del siglo IV, en este caso el Vaticano y el Efraín y Rescripto, y el códice A, que es el alejandrino, es del siglo V. Según dice aquí el comentario, que fueron corregidos posteriormente eh, y omite esta palabra que ustedes pueden ver ahí, tou. La palabra griega tou dice que la omite, que significa de este o de esto. Pero la Vulgata o también en la traducción de Orígenes dice que tiene toutou. Estos son los códices que tiene toutou. Ya, esta palabra tal vez no es, digamos, algo importante que vaya a cambiar la perspectiva del verso, en este caso del verso 20, que es de donde está escrito, ¿no? Donde dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Esa palabra toutou es lo que dice de este, ¿no? Ya, quiere decir que si no estuviera esa palabra en griego toutou, que significa de este, sería ¿dónde está el disputador del siglo? Dando a entender no del siglo actual, sino digamos, del siglo que podríamos entenderlo de cualquier tiempo, como actualmente nosotros podemos estar leyendo esta carta, ¿no? ¿Dónde está el disputador del siglo? En este caso actual, o podríamos referirnos al futuro o al pasado. ¿Ya? No es digamos, la mayor, no hay un mayor cambio, pero es una variante que me gusta mostrarle porque estamos haciendo este estudio de esta forma, ¿no? Entonces, bien, continuamos al verso 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías ejecutado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los helenos locura. ¿Por qué esto? Es importante que entendamos, para los judíos tropezaderos porque para ellos era normal entender que alguien que había sido ejecutado en un árbol, había sido guindado en una estaca, era alguien que iba a morir en condición de maldito. ¿Ya? Entonces, para ellos era tropezadero decir que iban a creer en un hombre muerto, en un hombre que había sido ejecutado según la Torá por maldición. ¿Ya? Y para los helenos era una locura, porque tampoco ellos concebían la idea de alguien que había sido ejecutado y que ahora está siendo predicado como un camino a la salvación. Entonces, por eso es que Pablo lo hace referencia, ¿no? En este caso, ¿por qué lo toma como referencia en este momento? Es porque está hablando acerca de la sabiduría. Es algo que dice, para ustedes está oculto este conocimiento, ustedes no van a entender. Por eso se dirige a los judíos diciéndoles, para los judíos, Yeshua es un tropezadero, porque ellos no creen en alguien que haya muerto como murió Yeshua. Y para los helenos es una locura. Sin embargo, pues la tarea de él, la labor de él es enseñar. Bien, ahora yo les puse en esta hoja unos comentarios de 1 Corintios 1:16. Bien, ahí dice la palabra destruiré en el comentario de palabras de Vince, dice destruiré, etcétera. Citado literalmente de la Septuaginta, estamos hablando de Isaías 29:14. Ya, ahí es cuando yo les dije que ese verso lo toman de Isaías 29, ¿no? Específicamente el verso 14. Dice, este verso fue tomado de la Septuaginta, es decir, al menos no se ve que haya sido tomado del texto masorético. No fue de hebreo ya, sino de la Septuaginta. Excepto que la Septuaginta dice ocultaré en lugar de rechazaré. El hebreo dice, la sabiduría de sus sabios perecerá y la sagacidad de sus sagaces se ocultará. Eso dice el comentario crítico de las palabras de Vince. Ahora vamos a leer el siguiente comentario, que es el comentario de Meyer. Dice lo siguiente: establecimiento a partir de las escrituras del anterior. Porque si la palabra de la cruz no fuese poder de Dios,
Dios no podría decir ellas en las escrituras destruiré. Y aquí viene nuevamente el comentario de destruiré. En el pasaje de Isaías 29:14, una cita libre de la Septuaginta, la diferencia entre la cual y el hebreo original no es esencial. Pablo, de acuerdo con el significado típico que acompaña el sentido histórico. O sea, no es esencial si fue tomado de la Septuaginta o del texto masorético. Lo que Pablo está rescatando es el contexto histórico. Ya, entonces le traigo estos dos comentarios para que tampoco digamos, no tomó el texto masorético, tomó de la Septuaginta, es decir, que ellos leían la Septuaginta. Probablemente, estamos hablando de una comunidad que está en Grecia, ¿no? Corinto. Entonces, no podría ser loco decir que ellos no iban a leer el texto griego. Sin embargo, no hay, digamos, una mayor diferencia si fue tomado el texto de la Septuaginta o del texto masorético. Porque Pablo está rescatando el hecho histórico de las palabras que está diciendo en Isaías 29:14, ¿no? Bien, continuamos al verso 24. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Mesías, poder de Yahweh y sabiduría de Yahweh. Porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Y aquí vemos pues Pablo haciendo una exaltación, ¿no? Al Eterno de los atributos del Eterno. Dice, porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, la vocación de ustedes, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los fuertes. Casi podríamos decir que es citando las mismas palabras del maestro Yeshua, ¿no? Las mismas palabras, ¿no? Cuando dice, porque tú ocultaste la sabiduría de los sabios y decidiste dársela a estos pequeñitos, ¿no? ¿Para qué? Para avergonzarlos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh y lo que no es para deshacer lo que es. Ahí yo le puse también un pequeño comentario. Dice, la lección fue especialmente necesaria para los corintios, a quienes Cicerón describe, y ahí entre paréntesis está digamos, el libro de Cicerón, dice, famosos no solo por su lujo, sino también por su riqueza y cultura filosófica, hablando en este caso de los corintios, ¿no? Ya, entonces a eso va Pablo, ¿no? Tratando de enseñarles. Ustedes pueden tener sabiduría, filosofía, pueden tener lujos, pero eso no es nada en medida a la sabiduría del Eterno. Incluso, dice Pablo, incluso lo más insensato de Elohim es más sabio que ustedes. Entonces, son, digamos, unas frases o unas palabras poéticas que en este caso Pablo dedica al Eterno, halagando los atributos de Yahweh. Verso 29, y ya aquí estamos llegando al final. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él están ustedes en Yeshua, Mesías, el cual nos ha sido hecho por Yahweh sabiduría, justificación, santidad y rescate. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Yahweh. Y ahí ustedes pueden ver en el verso 30, ¿no? No sé si en la Reina Valera dice rescate o dice salvación. Redención, bueno, sí, yo le puse ahí rescate, ¿no? Me pareció más acorde al texto. Entonces, dice, mas por él están ustedes en Yeshua Mesías, el cual nos ha sido hecho por Yahweh, sabiduría, justificación, santidad y rescate, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en Yahweh. Bendito sea el nombre del Eterno. Mis hermanos, aquí llegamos al final de este primer análisis de capítulo 1